Muy buenos días, les habla la doctora Ana María Colina de Rubio, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y coordinadora regional de la red agroalimentaria para la región Cuenca del Lago de Maracaibo y Paraguaná. Estamos hoy hablando un poquito acerca del informe regional correspondiente a las encuestas socioalimentarias que se llevaron a cabo en los meses de septiembre y octubre del 2021. Recuérdense que nuestra metodología de trabajo dentro de la red agroalimentaria es trabajar con varias regiones de alrededor de unos 20.000 habitantes de pequeño tamaño, generalmente zonas rurales, donde se habla de lo que se llama como la Venezuela profunda. En nuestro caso trabajamos con 3 regiones en este momento. Una fue la de Machiques, que corresponde a la zona occidental del lago. Otra fue Bachaquero, como subregión correspondiente a la costa oriental del lago. Y Capatárida, como la zona piloto, donde se trabajó en Paraguaná. El sistema de información regional mide la percepción de las poblaciones de la Venezuela profunda, la percepción de estas poblaciones rurales, pequeñas, vulnerables en esas localidades, y trata de adentrarse en cómo el ciudadano común percibe la realidad del país. Trabajamos con entrevistas estructuradas, informantes calificados. Existen coordinaciones regionales supervisadas por varios coordinadores nacionales y un coordinador general, ¿no? Dentro de los resultados socioeconómicos de los cuales vamos a comenzar a hablar, trabajamos en primer lugar con los cambios en la situación económica y social. El empleo formal ha disminuido en un 35% para el mes de octubre del 2021, en 35% de las comunidades ha disminuido, sobre todo en la subregión Perijá. El empleo informal ha aumentado en un 40% y las actividades ilegales han aumentado en un 66%, sobre todo explicándose esto por la búsqueda de las divisas extranjeras, que es la moneda con la que se abastece más los mercados en la actualidad. Tenemos en la lámina que están observando el cuadro 1, donde se habla del principal problema que afecta a la comunidad, y se hizo una relación de los meses, de los periodos marzo y abril, julio y agosto, y septiembre y octubre del 2021, para poder hacer como una especie de correlación. Vemos que para septiembre y octubre el problema principal que se ha registrado a lo largo del año es el de falta de ingresos para comprar, que es lo que demuestra o denuncia el ciudadano común. Pero vemos que en septiembre y octubre hay un descenso, ya no se quejan de ese aspecto no se quejan tanto, sino que ya pasan a ser los servicios públicos y las comunicaciones, por el deterioro de ambos sectores, pasan a ser parte importante de la realidad de ese ciudadano común y corriente. La salud y la asistencia médica, junto con la falta de ingresos para comprar, vienen a convertirse en este momento en algo como que está latente allí, pero lo demás, los otros dos aspectos están como escalando en importancia. Entonces, vemos que el resto del año la falta de ingresos para comprar y la posibilidad de adquirir bienes y servicios con esos ingresos fue siempre el problema principal del ciudadano. Con respecto a los servicios públicos, la infraestructura y la movilización, vemos que de manera importante hay un deterioro tanto en el servicio eléctrico y en el agua. La constante en las poblaciones agrícolas que se entrevistaron, se observa en todo momento una gran cantidad de bajones y el deterioro del servicio del agua, sobre todo por la calidad y la inconsistencia en la llegada a los hogares de las localidades. Esto para las 3 subregiones estudiadas, ¿no? Las comunicaciones pasan a tener un lugar privilegiado porque o no hay comunicación, es decir,
Prácticamente están caídas las líneas de telefonía celular y de CanTV en muchos lugares. Prácticamente el CanTV pasa a ser inexistente, pero las comunicaciones por vía celular eran predominantemente las que se utilizaban en las regiones rurales estudiadas. ¿Qué pasa? Que ahora ha habido un incremento en esa falla y pasa a ser prácticamente un 33% de los problemas que estamos estudiando. El transporte público y de productos pasa a ser otra agravante. ¿Por qué? Porque hay una escasez de combustible en toda la región occidental del país que priva sobre el transporte público y el privado, encareciendo los productos que se transportan por el transporte privado y los productos agrícolas por esa escasez de gasolina y de gasoil. La gasolina pasa a ser lugar común de comprarla de manera ilegal a 1.5 dólares el litro, y el gasoil pasa a tener entre 1.2 y 1.3 dólares el litro de gasoil. La situación de salud también fue estudiada y vemos que hay un incipiente plan de vacunación contra la COVID-19. Recuérdense que nosotros venimos prácticamente de año y medio de pandemia, una crisis mundial, pero nosotros que estamos inmersos como país en una emergencia humanitaria compleja, pues se suma la pandemia y viene a traernos para nosotros mucho más problemas, además de la emergencia humanitaria compleja que estábamos viviendo con la crisis económica y la hiperinflación desde hace prácticamente una década. El lento plan de vacunación ha traído como consecuencia de que se ha comenzado sobre todo en las zonas urbanas, y podemos hablar de que hay un 50% de población con al menos una dosis de la vacuna y menos del 40% con dosis total de la vacuna, aplicándose aquí en su mayoría la Sinopharm, que es la vacuna denominada de origen chino, y la Sputnik, que es la vacuna rusa. La irregularidad en la suplencia del componente número 2 de la Sputnik ha sido un problema constante, por eso que también hay muchas personas que han sido vacunadas con una sola dosis, ¿no? Hay otro agravante, porque nosotros lo que hemos estudiado estamos imbricados o adentrándonos en las comunidades rurales, y el 5%, solo el 5% de la población rural ha sido vacunada. Entonces, por eso es que hay un incremento de los casos COVID en 67% de las poblaciones estudiadas. Sabemos que hubo una oleada en el mes de agosto, y en los meses de mayo y agosto, haciendo la proyección durante el año, pero tenemos podemos hablar de una cuarta oleada, en comparación, viniendo desde el año 2020, de una cuarta oleada que se está iniciando, y donde como se observa, se detecta a través del incremento de casos en 67% de las poblaciones estudiadas. Hay un relajamiento en el uso del tapabocas, la gente ya está empezando a dejarlo de usar en sitios cerrados, y los hospitales, la crisis hospitalaria, con escasez de insumos y escasez de personal médico también, y carencia de los servicios públicos, lleva a que están los institutos hospitalarios sobrepasados con los pacientes de casos COVID-19 y otras enfermedades que son las usuales, que no conforman la parte de la pandemia, pero hay que atenderlas. Entonces la situación hospitalaria es bastante grave y con visos de emergencia. La situación de educación y niñez, hablamos de que para el 1 de octubre de este año, el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, mandó a asistir a las personas a clases presenciales, a los alumnos pues, de las escuelas públicas y privadas, a clases presenciales a partir del 1 de octubre de este año. ¿Cómo se puede trabajar esa asistencia? Pues los colegios han tenido que ingeniárselas. Comenzaron con clases cada 2 o 3 días a la semana y asistían cada 15 días, y posteriormente se ha ido flexibilizando
Recuérdense que ya prácticamente para el final de año, ya las semanas de radicales y de flexibilización, que eran alternas, ya prácticamente se relajó y se llevó a la flexibilización, ya que el gobierno decidió pues suspender esta itinerancia de estas semanas radicales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los niños asisten todas las semanas 2 o 3 veces a sus clases, a sus colegios. Lo que pasa es que en qué condiciones consiguieron esos colegios. Recuérdense que víctimas han sido las escuelas y las instituciones públicas educativas, sobre todo, han sido víctimas del AMPA y son bastante atacadas, sobre todo por la carencia de recursos de servicios públicos. Así que se une el AMPA, se une la carencia de servicios públicos y más el abandono de las instituciones durante el año y medio de esta emergencia humanitaria compleja y de la pandemia, y tenemos entonces las escuelas en las peores condiciones del país, en las peores condiciones en la historia educativa del país. Entonces, ¿cómo vemos a los niños? Hay niños en situación de abandono. En las comunidades rurales que estudiamos, prácticamente no hay niños en situación de abandono que anden deambulando por la calle. Lo que vemos son familias enteras deambulando por las calles, pidiendo o escarbando en la basura y pidiendo ayuda económica, como ocurre sobre todo en el eje de la subregión, en el eje vial de la subregión Machiques de Perijá, donde observamos familias de numerosos indígenas yupas que hacen alcabalas en el camino, en los diferentes trayectos, en diferentes partes de ese eje vial, y interrumpen el flujo de vehículos para poder obtener algo a cambio. Bien, continuamos hablando acerca de los ingresos adicionales para las familias de la comunidad. El gobierno central tuvo que ingeniárselas, y ya sabemos que hay una política de bonos, una política de ayuda a las familias para poder paliar la difícil situación económica de las personas, ¿no? Entonces se ha evidenciado durante los meses estudiados que los bonos que se les da a través del Plan Patria a las familias de escasos recursos llegan con una frecuencia de 30 días o menos, y los montos de esos bonos varían entre los 7 y los 10 bolívares digitales, que es ahora la nueva moneda que estamos utilizando. El apoyo por remesas y envío de productos a las familias ha sido como un paliativo importante para todas esas personas que se encuentran en situación de escasez, en situación o incluso familias de clase media que se encuentran en el país, en estas comunidades estudiadas, y tienen a familiares en el exterior, y esos familiares les envían remesas y les envían ayudas también por vía de delivery, de entrega de pequeños mercados, para paliar un poco la situación, ¿verdad? La situación migratoria, para nadie es un secreto que el Zulia, como estado fronterizo, es uno de los que ha tenido mayor flujo migratorio, en el cual conseguimos que hay una gran cantidad de familias que han salido por la vía de Colombia para buscar ida hacia Estados Unidos, hacia Colombia, hacia Chile, hacia Ecuador y hacia Perú también. Entonces vemos que con respecto a las principales zonas estudiadas del país por la red agroalimentaria, vemos que nuestra región, la región Cuenca del Lago de Maracaibo y Paraguaná, es la segunda del país con mayor flujo migratorio, después de la de Formación Lara, Falcón y Yaracuy, pero ahí vemos que tenemos prácticamente un 50% de familias que han emigrado y han huido de Venezuela. Es un dato muy importante, la situación migratoria, la gran situación migratoria que adolece nuestro Estado. La conflictividad en las relaciones con los poderes públicos. Vemos que hay un aumento de las protestas, hay una mayor
inconformidad por parte del ciudadano común, hay protestas en el 67% de las poblaciones, sobre todo por combustible, la escasez de combustible que agobia a todo el occidente del país, y el mal servicio de la electricidad. El mal servicio eléctrico ha sido una importante fuente de protesta por parte del ciudadano común. ¿Cómo nosotros hacemos llegar esas protestas? El ciudadano común trabaja, pues, ha hecho llegar, o se ha hecho evidente por medio de la radio y las redes sociales. En cuanto a la seguridad personal que tenemos, continuamos desde prácticamente todo el año. Las mayores actividades ilegales fueron el robo y la extorsión. El robo en un 35% y la extorsión pasa a ser como que el gran delito. El 41% de las poblaciones estudiadas es la extorsión, el delito con mayor frecuencia, y es en donde conseguimos que está en todos los estratos, no solamente en los estratos altos, sino también las personas de bajos recursos los llaman para extorsionar. Es una de las cosas, hablando un poco también volviendo a lo de seguridad personal, la percepción del ciudadano común por parte de los cuerpos policiales es de que no prácticamente están poco presentes en su trabajo o cerca del ciudadano, y entienden que muchas veces hay escasez de patrullaje por esa escasez de combustible de la que todos adolecemos, pero es una percepción continua que lo han demostrado a lo largo de todas las encuestas que hemos hecho, ¿verdad? El acceso a la disponibilidad, acceso y disponibilidad de los alimentos. De nuevo tenemos que hay alimentos, se observa, se denota, lo vemos en los anaqueles, hay disponibilidad de alimentos para el ciudadano común, pero los precios son demasiado altos y el escaso dinero que ingresa a las familias para poder adquirir esos bienes y obtener esos servicios limita la capacidad de compra de esos alimentos. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una disponibilidad de alimentos, pero no tenemos el acceso adecuado, sobre todo en las zonas rurales encuestadas. Entonces, hemos determinado que la frecuencia de compra por parte de las familias, la frecuencia de compra de bienes y servicios es de 2 veces por semana, y la canasta alimentaria, que tiene los 10 productos básicos, tiene un costo de 69.9 bolívares digitales. Las cajas CLAP, que vienen a ser una política del gobierno para ayudar a las familias y que han sido vilipendiadas, pero a la final tienen su impacto, tienen su target importante, llega en el 67% de las poblaciones encuestadas con una frecuencia de menos de 30 días, es decir, que está llegando una caja CLAP al mes. Ahora, ¿cuánto dura esa caja CLAP al mes? Esos productos que están allí, muchas veces yo lo que he investigado y he estudiado es que prácticamente dura alrededor de unos 8 días, una semana, o máximo, cuando lo alargan mucho, 10 días, de 10 a 15 días. ¿Cuáles son las modalidades de pago que observamos en este tipo de población? La hiperinflación nos ha llevado a una pérdida inconmensurable del bolívar, una pérdida real del valor del bolívar. Entonces, ¿qué tenemos? Una devaluación donde hemos llevado que el país se ha visto obligado a utilizar dólares y pesos colombianos. Recuérdense que nosotros estamos en una situación como estado fronterizo, tenemos esa frontera, a pesar de que está cerrada, y hay visos de que ya se está comenzando a abrir, pero vemos que hay una entrada importante de pesos colombianos a nuestra economía. Pero la moneda que prácticamente se observa de uso diario es el dólar. Formas de pago, dólares en efectivo y débito. Y en el campo agrícola, en la actividad agrícola, vemos que hay una gran cantidad de dólares en efectivo, sobre todo en el campo y en el campo de la construcción. En las ciudades hemos visto que hay una gran cantidad de manejo de efectivo y de billetes de baja denominación. Y en la actividad agrícola también se paga
además de dólares en efectivo, o si el trabajador está bancarizado por transferencia, y se le hace un abono con productos alimenticios, se les da una parte importante del sueldo, que muchas veces en estos días estábamos conversando con varios productores, y si nos ponemos a sacar la cuenta, se gasta alrededor más de $70 por trabajador al mes en productos alimenticios. Entonces es importante esta modalidad de pago, ¿no? Bien, ¿cuáles son los elementos destacados a lo largo de todo el año 2021 de esta encuesta socioalimentaria? La falta de ingresos ha sido estable a lo largo del año. El principal problema que nos impide la obtención de bienes y servicios es esa falta de ingresos. La mala calidad de los servicios y la dificultad de comunicación pasa a ser una constante a lo largo del año, aumentando la inconformidad de la población. Recuérdense ese aumento de protestas en un 67%. La escasez de combustible y la inoperancia de los vehículos, porque además hay una escasez de repuestos tanto para maquinaria agrícola como para repuestos para los vehículos de uso común. Entonces, bueno, pasa a ser atraer el problema de dificultad de transporte público y privado, que nos lleva a otras consecuencias, que son productos agrícolas más caros, disminución de presencia del productor en las unidades de producción, y situaciones irregulares en las carreteras, que estas alcabalas de las que hablábamos, todo esto, todas estas dificultades aunadas, además de que el hecho de que la delincuencia en las carreteras, se habla de que el eje vial Machiques de Perijá es uno de las carreteras más peligrosas del continente de Latinoamérica. Bien, la oleada de COVID-19 de mayo y agosto pues fueron sumamente importantes, pero viene una cuarta oleada, tomando en cuenta las oleadas del año 2020, y a pesar de que nos conseguimos con una vacunación incipiente, con una población de al menos 40% con su dosis completa. La situación hospitalaria es sumamente grave por esta escasez de recursos, de personal médico y de enfermería también, y el deterioro de los servicios pasa a ser sumamente destacado a lo largo de todo el año, porque la situación del COVID, más aunado a todas las demás enfermedades a las que trata el servicio asistencial, pues lleva a una situación de crisis hospitalaria sumamente grave. Es la segunda migración más importante del país, la que ocurre en la región zuliana y Paraguaná. Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Cuáles son las consecuencias? Las personas que quedan aquí, personas de la tercera edad desprotegidos, o niños desprotegidos, porque muchos padres se tienen que ir y dejan a los niños con los abuelos. Entonces, esto es una situación que hay que atender de manera importante y de manera rápida, ¿no? El descenso importante de la actividad económica ha sido prácticamente una constante en el año 2021, y nosotros venimos arrastrando la pandemia en el 2020, más en el 2019 que se dieron los apagones, apagones en la región zuliana de hasta 5 días una primera vez, y luego 3 días una primera vez, apagones totales, un blackout. Entonces trajo a que esa actividad económica prácticamente se desacelerara, y muchas de las empresas que estaban trabajando en las peores situaciones no lo soportaron, y por eso se observa una gran cantidad de tiendas y de empresas que han cerrado. La reapertura de vuelos comerciales a partir de octubre de este año, la reapertura de vuelos comerciales y de vuelos nacionales e internacionales, y la eliminación de las semanas radicales ha activado lentamente la economía de la región, lo que ha traído como consecuencia de que hay una especie como se respira una cierta oxigenación de la economía, a pequeños pasos, a breves pasos, pero se respira. Hay que hablar del cambio político que ocurrió en la gobernación, y 15 alcaldías que forman parte de la gobernación
que forman parte de la oposición, pues trae una renovación en las políticas gubernamentales. Se supone que habrán o traerán nuevos lineamientos estratégicos que se avisoran vientos de cambio a nivel de la política, lo que se supone que traerán vientos de cambio a nivel económico y a nivel de la situación socioalimentaria del país. El problema es que está una gobernación que está entrando sin recursos, que tendrá que ingeniárselas para poder producir cambios de manera importante y de manera rápida, porque esa inconformidad del ciudadano común gana cada vez más adeptos, y les hablábamos de un 67% de inconformidad a nivel del ciudadano común, y un aumento de las protestas en un 67% de las poblaciones. Entonces, bueno, este es el resumen de todo el año 2021. Creo que es sumamente importante que hablemos también de la parte agrícola, que lo haremos a continuación, pero por los momentos está la situación socioalimentaria. Muchas gracias.